seguir esta serie para todos los hijos de Casa de la Fe, para todos los hijos que nos acompañan como de costumbre. Vamos a la palabra del Señor en este momento. Bueno, estamos hablando acerca de cuidado con la falsedad. Por favor, quédese tranquilo o tranquila para que usted escuche estos minutos que vamos a llevar. Por favor, preste atención, trate de pedirle al Señor, Padre, ayúdame a atender la palabra en este momento. Bueno, habíamos hablado la semana pasada que estos falsos maestros y estos falsos profetas y falsos apóstoles y falsos no tienen temor de Dios y son inescrupulosos, no tienen escrúpulos. Y la forma más directa para descubrir a un falso ministro, un falso maestro, un falso pastor, es su reacción, cómo reacciona esta persona al ser enfrentado por la palabra de Dios. Cuando usted le habla a una persona de esta índole, de estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, cuando usted los confronta con la palabra de Dios, se enfurecen, porque es verdad, y no es menos cierto que cuando estudiamos la palabra del Señor, tenemos que ir a todos los contextos habidos y por haber, porque a veces literalmente tomar un texto hay que tener mucho cuidado cómo se toma, de la manera del aspecto literal. Como yo hablaba los otros días con una de mis hijas, creo que fue con Yaro, que el apóstol Pablo le dice a una congregación en ese momento, en ese específico momento, la mujer se calla en la congregación. Pero eso no tiene nada que ver con nuestro contexto actual. Eso no tiene nada que ver, aún en ese contexto, en ese momento, nada que ver. Habían unas mujeres que estaban haciendo desorden, que estaban molestando, habían unas mujeres que estaban fastidiando la paciencia, por decirlo así, en ese momento. Inclusive eran dos mujeres, y también tenemos que entender que el contexto cultural en ese momento, aparte de eso, no se permitía que la mujer tomara ningún dominio en una asamblea. Por ende, es importante que hay veces que cuando tú llevas a un falso profeta, a un falso maestro, y tú lo confrontas con la palabra, y le habla la palabra como es, se va a enfurecer. El falso maestro no respeta lo que la palabra de Dios dice, la tuerce a su conveniencia para acomodarla a la doctrina que él quiere imponer. Por eso claramente cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, aún puede venir un ángel del cielo y traer un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sea llamado anatema. Estos falsos maestros acostumbran a tomar versos y los sacan fuera del contexto para establecer sus tradiciones de hombre. No están dispuestos a aprender, no están dispuestos a seguir aprendiendo. Y mire, yo hablaba ayer con mi esposa y yo le decía, y con mi hijo Tommy, y yo le decía, mira, la mayoría de la gente que han alcanzado el éxito en las plataformas digitales, la mayoría de las personas que han alcanzado el éxito en el mundo mediático son personas que no estudian, que no han estudiado la palabra, y no significa que el estudio te dé una revelación del cielo. Ojo con esto, ojo con esto. El estudio es importante porque cuando se estudia, se escudriña, en tu vida se acomodan las piezas espirituales e intelectuales para que tú puedas trazar bien la palabra. Con denuedo, claramente el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tú traces bien la palabra,
que traces bien la palabra. Y eso es importante porque la mayoría de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros, falsos, dejan de estudiar porque están tan ocupados atendiendo las redes sociales que lo que hacen es tirar mentira y tras mentira, disparate tras disparate. Por eso es importante que estudiemos la palabra. No están dispuestos a escudriñar la escritura, porque para ellos su opinión es más importante que lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4, busque por ahí, Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del versículo 2 al 4. Primera de Timoteo 4. Déjenme saber si estamos aquí conectados, si usted está aquí en esta mañana. Del versículo 2 dice, del versículo 2 al 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, comencé desde el versículo 1. Importante hablar de este versículo también. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice claramente, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche esto, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritu de error. Voy a volver a comenzar. Muchos de estos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos ministros, falsos maestros, al llegar la fama y al llegar que han acaparado una agenda de invitaciones. Escúchame tú mismo, aguántate, escucha, porque esto te va a ayudar. Esto te va a ayudar, mi hermanito, mi hermanita, esto te va a ayudar. Muchos de estos falsos evangelistas, falsos maestros, falsos apóstoles, no estudian con denuedo la palabra del Señor y lo que hacen es que utilizan la emoción dentro de los servicios, dentro de los lugares, la emoción para acaparar la atención de estos que dicen, wow, ese evangelista es tremendo hombre de Dios. Wow, ese maestro es tremendo hombre de Dios. Wow, ese pastor es tremendo hombre de Dios. Y están muy lejos de la verdad, porque la palabra de Dios a mí me dice lo contrario. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya ustedes saben todo esto, y son engañados. ¡Wow! ¡Qué tremendo, pastor! ¡Wow! Y porque utilizan la emoción. Utilizan lo emocionante de estar sacando demonios, de estar tumbando a la gente, de estar tirándolos al piso. Ese hombre es un hombre de Dios. Eso es un hombre de Dios. Tirar a alguien al piso es un hombre de Dios. Sacar un demonio es un hombre de Dios. Dígame. Nada de eso va por encima de la palabra de Dios, mi hermano. Ni sacar demonios, ni hablar lengua, ni interpretar lengua, ni ningún don de ciencia va por encima del amor
y la palabra de Dios. De nada me vale. Primera de Corintios 13 claramente nos dice, Primera de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas o angélica, o tuviera don de ciencia, o repartiese todo a los pobres, y yo diría, muévete montaña, y no tengo amor, de nada vengo a hacer. Entonces, usted no se deje confundir, hermano. Aprenda de su pastor. Y si su pastor está fundado en la palabra de Dios, eso hay que escuchar. Aprenda, escudriñe, deje de estar llamando, deje de estar buscando pretextos y siguiendo hombres y siguiendo emociones. Las doctrinas de estos hombres no provienen de la palabra. Las doctrinas de estos evangelistas, de estos pastores, de estos ministros, de estos cantantes, de estos apóstoles, de estos maestros, no viene de la palabra. Es todo un ensayo, es un mundo mediático, es un drama, es un circo. Es para que tú abras, es para que tú digas, wow, qué hombre de Dios ese evangelista. Y está totalmente fuera y errado de la palabra de Dios. Porque lo que Jesús no vino a la tierra a hacer circos mediáticos para que la gente. Jesús no vino a la tierra llamando la atención, haciendo milagros, hermano. Él no vino a la tierra a eso. Las doctrinas de estos hombres, las palabras que hablan estos hombres, no provienen de la palabra de Dios, sino de sus mentes que están reprobadas y entenebrecidas y ensuciadas por la manipulación, la mentira y el pecado. Ya lo dije y se tenía que decir. Estos malvados utilizan la palabra a su antojo. Algunos escogen solo ciertos libros de acuerdo a sus deseos y deciden ellos mismos qué es lo que van a decir, qué es lo que van a quitar, qué es lo que van a enredar, qué es lo que van a manipular, y es lo que y lo que no es de la palabra de Dios. Le cortan versículos más bien. Otros de igual manera añaden libros y ponen más valor a los comentarios de hombres y mujeres que utilizan comentarios bíblicos y utilizan mejor el comentario bíblico que la palabra de Dios. Esto no tiene un corazón dispuesto, estos no tienen corazón dispuesto a recibir la corrección, a bajarlo de ahí y decirle, mire, mi hermano, pero es un momento. Usted está fuera de orden. Eso no es lo que la palabra es. Ay, mire, tampoco hay hombres y mujeres con valentía para hacer eso. Por eso yo antes de hacer eso, evito traer gente de esa magnitud. Lo evito, porque le voy a hablar la verdad y ya tú sabes, otro enemigo más que se añade a la lista. Esta gente no tiene un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Suelen decir, ahí dice eso, pero mi iglesia enseña esto, fulano dice esto, o el doctor sabe mucho, lo interpreta así, o el reverendo lo dice así, o el superevangelista que tira a la gente y habla duro y grita y se quiere comer el micrófono. Eso es lo que acapara la atención. Mientras las mentes de nosotros están pequeñas por la falta de estudio, por la falta de conocimiento, el pueblo perece por falta de conocimiento en la palabra de Dios. El que es falso no busca en oración entender las verdades bíblicas, las profundidades bíblicas. Prefiere torcer la palabra para que se ajuste a su mente y a su manipulación humana y diabólica. Eso duele. Segunda de Pedro 3, 14, 16. Ya nosotros hemos hablado de Pedro, pero yo no puedo despegarme de esta epístola. No puedo. Segunda de Pedro 3, 14, 16. Ya ustedes saben que segunda de Pedro, el capítulo 1 de segunda de Pedro, habla del verdadero creyente, y el segundo capítulo de segunda de Pedro habla del falso ministro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él
sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, ay, qué palabra tremenda, nuestro amado hermano Pablo, aquí le está hablando a Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mírate qué cosa más tremenda. El apóstol Pedro admite y exalta con buena característica la sabiduría que se le ha dado al apóstol Pablo. Entienda esto. O sea, el apóstol Pablo es el de los apóstoles que mayor trascendencia en la palabra y en la escritura y en el evangelio de Cristo marcó al mundo entero. ¿Ok? Casi en todas sus epístolas, dice claramente aquí, dale un poquito para atrás, por favor, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él te ha escrito, el apóstol Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Lo que son los falsos dentro de la congregación, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Los que no estudian la palabra e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto es importante. Esto es importante, mi amado hermano. Y por eso, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. El apóstol Pedro también nos dice que la profecía bíblica no es de interpretación privada. Escucha esto. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1, 20 al 21, te voy a explicar esto, nos dice: la profecía bíblica no es de interpretación privada. Entendiendo esto, todo lo que está en la palabra del Señor, ese tesoro, es de parte tuya, que tú le pidas al Señor discernimiento y sabiduría para poder interpretar y recibir la revelación que viene a través del Espíritu Santo por esa palabra. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de un falso maestro, un falso evangelista o un falso ministro. Aquí se acabaron los amenes. Aquí no hay amenes porque aquí nosotros nos gusta seguir gente y nos gusta escuchar disparates, perdonando la expresión, disparates. La palabra del Señor es la profecía fidedigna y el profeta más grande que Dios nos ha dado es su palabra. Vamos a segunda de Pedro. Capítulo 1, 20, 21. Yo sé. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué dice aquí? Inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. En la palabra no hay versos en un vacío. En la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo no está vacía. Hay un tesoro para ti en especial, para mí en especial. Oh, gloria al Señor. Un versículo de la palabra no puede ser utilizado para hacer otro verso nulo y sin valor o para contradecir una enseñanza clara de la Escritura. La palabra se interpreta ella sola, ella misma. Aquí no hay enredos. Aquí no puede venir a alguien, un falso profeta, un falso evangelista, un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, un falso cantante, a tomar un verso bíblico para sacarlo de contexto. Cuando se hace esto, se falta el respeto a Dios y a su palabra que es viva. Esto no es un libro vacío. Un buen maestro, un buen cantante, un buen ministro, un buen pastor y evangelista armoniza todos los versos
de la palabra sobre un tema bíblico para llegar a una conclusión doctrinal que sea sana y que sea verdadera, cruzado, sacado totalmente por la palabra. Deja de estar diciendo ese evangelista es un hombre de Dios. Deja de estar diciendo ese pastor es un hombre de Dios. Si tú no has examinado la palabra que es evangelista, palabra, no milagro, no shows, no disparate, no gritos. Si tú no has examinado la palabra de Dios, si es la esencia a través de ese pastor, de ese evangelista, de ese profeta, de ese apóstol, si tú no lo has examinado, no digas que es un hombre de Dios, porque eso te puede acarrear consecuencias funestas para tu vida. Ayer hablaba con mi hijo Tommy, y me está diciendo, papi, escucha esto, esta persona, este pastor. Y yo le dije, pues mándame toda la información. Dentro de cuando tú examinas a una persona, tú tienes que preguntarte en qué tú crees, cuáles son tus creencias, our beliefs, mis creencias. ¿Cuáles son mis creencias? Nosotros, Casa de la Fe, creemos en la Trinidad, creemos en la salvación, creemos que el pecado no nos deja entrar al cielo. En Casa de la Fe creemos en la unidad que trae el Espíritu Santo, creemos en los dones, creemos en que Él murió en la cruz, resucitó, está sentado a la diestra del Dios. Esas son doctrinas bíblicas. Está sentado a la diestra del Dios Padre y que viene a la tierra nuevamente a levantar a su iglesia y que reinará. Todas esas son creencias. Nosotros tenemos que creer en eso. Nosotros no creemos en guerra espiritual, en vomitar los pecados, en encuentros, encounters, deliverances. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor no te recuerda tus pecados. Ningún pastor te puede recordar tus pecados o meterte un cuarto para que tú vomites los pecados, hermano. Esos son disparates. Nosotros creemos en batalla. ¿Por qué? En nuestra batalla de la mente, nuestra batalla contra nosotros mismos, creemos en que batallamos contra nuestro pensamiento, que Satanás arroja una cáscara de guineo y nosotros somos los que nos quedamos dando vueltas, si lo hago o no lo hago, si lo hago, pero él nos dice que empecemos en guerra espiritual. Comienza guerra espiritual. Si el que ganó la guerra en la cruz fue Jesús, una sola batalla, él ganó y él está vencido. ¿Por qué vamos a seguir guerreando? ¿Por qué nosotros vamos a entrar en esos dilema? Si él ganó, él nos dice resistid al diablo. Jesús resistió al enemigo allí en el desierto, lo resistió, no le entró a machetazo, no le entró a patada, no entró en una guerra bélica. ¿Dónde salen esas cosas? Y mi hijo me dice claramente, papi, yo quiero que tú chequees esto. Pues mira, yo fui a donde este pastor y yo chequeé en qué ellos creen. En ningún momento yo vi allí. Hay muchas cosas, que estaba bien. Cuando llegué a lo último, me pregunté, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está el rapto? ¿Dónde está el arrebatamiento? ¿Por qué no está ahí? Aquí pasa algo. Hermano, hay que examinar antes de decir qué tremendo hombre de Dios, qué tremendo evangelista, qué tremendo pastor, qué tremendo apostolete. Hay que examinar con precisión porque ellos están disfrazados de oveja. Cuando la palabra dice algo, el verdadero hombre y mujer de Dios no lucha con la palabra, simplemente lo acepta y usted lo dice, usted lo predica, usted es como yo lo digo, un interlocutor. Usted repite lo que la palabra dice, no lo que dice fulana, no lo que dice sultana. En varias ocasiones yo personalmente he tenido que rendirme ante la palabra y desechar enseñanzas que yo traía, vacas sagradas, gente que enseñan cosas que tú las repites porque se oye bonito, pero nada de eso está de acuerdo con la palabra de Dios.
Y para terminar, voy a dejar esto. Esta gente tiene falta de temor a Dios y no respetan a los pastores. No respetan a las potestades superiores. No respetan las leyes terrenales. Los falsos maestros, los falsos, son muy rápidos para decir, el Señor me dijo, Dios me dijo, con eso te agarran. Mira, el Señor me dijo algo para ti. Vente que te voy a encerrar en un cuarto. Dios me reveló algo de ti. Estos demonios vestidos de cristianos, estos manipuladores toman el nombre de Dios en vano y hasta dicen recibir revelación directa de Dios mismo. Dios tenga misericordia de esta gente. Aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la palabra de Dios, estos no cambian su rumbo y su comportamiento y continúan hablando de esta manera porque tienen su conciencia cauterizada. ¿Desde cuándo hay que ir a una escuela para saber, para hacer profeta? Por ahí unos cuantos, escuela de profeta, escuela de profeta, escuela de profeta. ¿Hasta dónde hemos llegado, señores? Escuelas para sacar demonios, escuelas de deliverances. Págame $99 y te enseño a cómo sacar demonios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los demonios a nosotros no se nos sujetan. No se nos sujetan. Ellos huyen. Cuando un hijo de Dios aparece en un lugar, se van rápido. Tú no tienes que hacer nada porque la gracia siempre se impone sobre el pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La luz y las tinieblas no mezclan, señores. No mezclan. Usted es un hijo de Dios. Usted nació en Santa. Usted es pueblo adquirido. Deje de estar ya escuchando pamplinas. Dios siempre ha establecido claramente que el hombre y la mujer que habla en nombre de Dios y lo que él tal habla y no se cumple, sea mentiroso. El que habla en el nombre de Dios y no se cumple, sea mentiroso, es un farsante. Y de acuerdo a la ley de Moisés, si nos vamos al Antiguo Testamento, yo averigüé esto, de acuerdo a la ley de Moisés, tal hombre debería morirse al instante. Deuteronomio 18:20. Mira cómo la ley de Moisés bregaba con esto. Y con esto nos vamos. Mira esto. El profeta que tuviera la presunción. Ay, yo quisiera traer esa ley ahora. Perdóname, Señor. Ay, ay. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Que muchos muertos hubieran hoy en día, mi hermano. Estuvieran las calles llenas, las iglesias llenas de muertos, si esta ley todavía estuviera vigente. Además, estos tampoco sienten temor al hablar en contra de las potestades superiores. Ellos maldicen a los pastores. Estos que no se sujetan, hablan mal sin medida alguna. Dios tenga misericordia. Proverbios, y con esto cierro. Cuando vamos a Proverbios 6, vaya a Proverbios 6. Gracias a los que están conectados y a los que dicen amén. A los que están escuchando y están aguantando, gracias también. Gracias también. Ay, Dios mío. Versículo 16 de Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Obviamente hay palabras ahí que hay que llevarlas al exégesis, como aborrece, abomina. Estas son las 6 cosas y aún 7 abomina su alma.
los ojos altivos, la lengua mentirosa. No, pero yo no dije nada, pero tú escuchaste, pero escuchaste. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la amarra las patas. Tú no hablas, pero escucha. Esos son los más malos. Esos son los más que hay que tenerle miedo. Esos son los más malos. Porque tú no confrontas, porque no quieres decir la verdad. Y por eso es que estamos como estamos y por eso no prosperamos. Por pasarle la mano al pecado. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos de iniquidad, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Oh, sí, yo me acuerdo, sí, sí, él lo hizo, sí, es verdad, y tú no sabes nada porque tú solamente estás repitiendo. Y el que siembra discordia entre hermanos. Añada a Dios bendición a su palabra. Dios les bendiga, gracias por estar conectados. Tenía que hablar esto para mantener la secuencia. Gracias por estar conectados. A Dios sea la gloria. Solamente nosotros lo que hacemos es repetir y hablar lo que la palabra de Dios dice. Si es duro y es fuerte, es verdad, es verdad. Si yo le doy un poquito de pimienta con mi estilo, tienes todo el derecho a salirte de aquí, irte del lado mío. Si no te gusta, porque yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. La verdad duele. La verdad duele, por eso salen corriendo. La verdad duele, pero a mí no me importa quedarme solo, porque a mí el que me llamó es Cristo. Por eso le doy la gloria al Señor. Espero que aprendamos la palabra de verdad y que en algún momento hagamos lo correcto delante de Dios. Padre, gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Amén, amén, amén. Nos vemos el próximo sábado en otro programa más de 30 minutos con Casa de la Fe. Así que Dios les siga bendiciendo. Los amo a todos. Casa de la Fe, nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana. Abrimos las puertas a las 10. Comenzamos, si Dios lo permite. Mañana en el 821 de Burke Avenue. Dios les bendiga. Chao.